Me llamo Valeria Fernanda Ríos, tengo 32 años, y lo que están a punto de escuchar me costó 2 años de silencio antes de poder contarlo en voz alta. Bienvenidos a Traición y Venganza. Si alguna vez sintieron que su propia familia aplaudía cuando ustedes caían, esta historia es para ustedes. Esa noche yo llevaba un vestido color champán y una sonrisa entrenada desde la mañana. Estaba en el cuarto de la novia ajustando el velo de mi hermana Camila, mientras ella se miraba al espejo con esa seguridad de quien nunca tuvo que pedir perdón por nada. Porque siempre alguien más cargó con la culpa en su lugar. Esa persona fui yo, durante 32 años. 200 invitados llenaban el salón. Luces cálidas, una orquesta en vivo, una noche que parecía perfecta. Me tocó el brindis. Hablé de nuestro padre, muerto 2 años atrás, y mi voz tembló al decir cuánto le habría gustado verla casada. Camila apretó la mandíbula un segundo. Solo un segundo. Pero yo la conozco desde que nací, y supe que algo se había movido detrás de sus ojos. Terminé de hablar. Aplausos tibios, de los que se dan por cortesía a un discurso incómodo. Caminé hacia mi silla, copa en mano, todavía sonriendo. Vi a Camila susurrarle algo al jefe de meseros. Vi los ojos del hombre buscar mi asiento. No entendí nada hasta que fue tarde. Mis manos tocaron el respaldo. La silla desapareció. Caí de espalda frente a 200 personas. El golpe de mi cabeza contra el piso sonó como un disparo, amplificado por un micrófono cercano que nadie había apagado. Silencio absoluto, el tipo que se siente en el estómago antes de escucharse en los oídos. Levanté la mirada entre lágrimas y vi a mi hermana llevarse una mano al pecho, fingiendo horror, mientras algo parecido al placer le brillaba en la boca. No fue un accidente. Lo supe ahí mismo, tirada en el suelo. Mi hermana había planeado humillarme el día más importante de su vida, y lo estaba disfrutando. Su esposo, Diego, se acercó. Esperé que me ayudara a levantarme, que dijera algo, que salvara la escena. Pero pasó por encima de mí, tomó la mano de Camila y la llevó a la pista de baile, como si yo fuera un mueble caído y no una mujer sangrando por la sien. La orquesta empezó a tocar. Nadie se movió a ayudarme, salvo una tía lejana que me tendió la mano con una lástima que duele más que la indiferencia. Me senté sola, temblando, viendo a mi hermana bailar su primer vals como si el crujido de mi cráneo contra la madera hubiera sido la música de entrada a su nueva vida. Cuando terminó la canción, Diego se inclinó hacia el oído de Camila. Estaban cerca de un micrófono inalámbrico olvidado sobre una mesa, y sus palabras salieron por los parlantes antes de que nadie alcanzara a cortarlas. Esa silla nunca fue suya. Era mía. Y ahora todos vieron quién es usted en realidad cuando creía que nadie miraba. El salón entero quedó congelado. Camila palideció. Por primera vez en su vida, mi hermana perfecta no supo qué decir frente a un público. Yo no entendía nada. Diego no me defendía a mí, hablaba de una silla que según él le pertenecía. Pero algo en su voz, frío, medido, me dijo que esas palabras no habían sido un impulso. Que llevaba tiempo esperando ese instante exacto. Me levanté como pude, la cabeza latiendo, el vestido manchado de champán. Salí buscando aire y crucé la puerta principal hacia el estacionamiento oscuro. Ahí vi las luces. No eran luces decorativas. Eran azules y rojas, girando despacio, reflejadas en los vidrios de los autos estacionados. Una patrulla real, detenida frente a la entrada. Diego salió detrás de mí, el saco desabrochado, y caminó hacia el vehículo sin voltear a ver si Camila lo seguía. Abrió la puerta trasera con una calma que no encajaba con nada de lo ocurrido adentro, y me miró como si nos conociéramos desde siempre. Suba, Valeria. Usted es la única que puede abrir la caja fuerte. Me quedé parada frente a la puerta abierta de la patrulla, sin entender nada. Diego esperaba una respuesta, pero mis piernas apenas sostenían mi propio peso. No subí al auto. La patrulla era solo una patrulla de rutina, estacionada ahí por casualidad, y Diego lo sabía. La usó como escenario, no como amenaza real.
Caminamos hasta un rincón apartado del estacionamiento. Ahí, lejos de la música y las luces, Diego se quitó la máscara de esposo perfecto y habló con una claridad que me heló la sangre. No amo a tu hermana. Me contrataron para acercarme a ella. Me explicó que la junta directiva de la empresa familiar lo había contratado meses atrás. Dinero desaparecido del fondo que dejó nuestro padre. Sumas pequeñas al principio, luego montos que no cuadraban con ningún gasto legítimo. Diego aceptó casarse solo para mantenerse cerca de Camila sin levantar sospechas. Yo la defendí. Le dije que estaba estresada, que jamás haría algo así, que quería a nuestro padre más que nadie. Sentía una lealtad que no podía explicar, construida durante años de convivencia y costumbre. Un recuerdo me golpeó sin avisar. Yo tenía 16 años. Mi padre le entregó a Camila un auto nuevo el día de su cumpleaños, con un moño rojo sobre el techo. A mí me dio un libro usado y la promesa de pagar la mitad de mi universidad. Solo la mitad. Saqué el teléfono para distraerme del recuerdo y encontré un mensaje de mi madre. Camila dijo que te caíste. Espero que estés bien. Por favor no hagas una escena, es su día. Ni una palabra de preocupación real. Solo la imagen de mi hermana importaba. Diego sacó un papel doblado del bolsillo interior de su saco. Un estado de cuenta. Una transferencia grande hacia algo llamado Fideicomiso Laquevieu. La cuenta se abrió la semana en que murió nuestro padre. Intenté encontrar una explicación razonable. Tal vez era dinero para los futuros hijos de Camila. Papá siempre hablaba de su futuro, dije, tratando de convencerme a mí misma más que a Diego. Él me miró con algo parecido a la lástima. Una persona segura de sí misma no necesita humillar a su hermana en su propia boda para sentirse bien, dijo Diego. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros, pesadas, imposibles de ignorar. Me pidió que lo acompañara al banco donde se abrió el fideicomiso. Tenía un contacto adentro, alguien dispuesto a mostrarle los movimientos completos de la cuenta. Sentí pánico ante la idea de enfrentar directamente a mi hermana con pruebas. Dije que no. Empecé a caminar hacia mi auto, alejándome de Diego y de todo lo que acababa de escuchar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi madre, esta vez distinto. Su tono no sonaba molesto como de costumbre. Sonaba asustado. Valeria, necesito que vengas a la casa. Tenemos que hablar de unos documentos. Me detuve en seco. Marqué de vuelta inmediatamente, pero el teléfono sonó varias veces sin respuesta. Volví a intentar, y esta vez mi madre contestó con una voz que no reconocí, quebrada, apurada. No puedo hablar mucho ahora, dijo. Solo ven. Es importante. Le pregunté qué pasaba, pero ella cambió de tema abruptamente, como si alguien estuviera escuchando cerca de ella. Prometió explicarme todo en persona y colgó antes de que pudiera insistir. Diego me observaba desde el otro lado del estacionamiento, sin acercarse, esperando mi decisión. El reloj del tablero de mi auto marcaba las 11:11 cuando finalmente subí y encendí el motor. ¿Vienes o no?, preguntó Diego desde lejos. No respondí. Ya estaba marcando el número de mi madre otra vez, con las manos temblando sobre el volante. Mientras el eco de sus palabras asustadas resonaba en mi cabeza más fuerte que cualquier cosa que Diego pudiera decirme sobre fideicomisos y transferencias sospechosas. Salí del estacionamiento sin mirar atrás. La casa de mi infancia quedaba a 20 minutos que se sintieron como una hora completa. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada kilómetro un recordatorio de que algo en mi familia se estaba rompiendo esa misma noche, en dos frentes distintos. Y yo apenas empezaba a entender el tamaño real de la grieta. Llegué frente a la casa y las luces del porche estaban encendidas, algo inusual a esa hora. La puerta principal, entreabierta. Mi madre nunca dejaba la puerta abierta de noche. Apagué el motor, bajé del auto despacio, y caminé hacia la entrada con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Empujé la puerta. El silencio adentro no era el silencio tranquilo de siempre. Era un silencio distinto, cargado,
el tipo de silencio que precede a algo que va a cambiarlo todo. Empujé la puerta por completo y encontré a mi madre sentada en la sala, rodeada de carpetas y papeles esparcidos sobre la mesa de centro. Tenía el cabello despeinado y los ojos hinchados. Frente a ella, un cuaderno grueso de tapa dura, gastado por los años. Valeria, gracias a Dios, dijo, levantándose para abrazarme. Sus manos temblaban contra mi espalda. Le pregunté qué estaba pasando. Ella tardó en responder, mirando los papeles como si buscara valor entre ellos. Finalmente habló. Camila llevaba semanas presionándola para firmar la escritura de la casa. Decía que era una estrategia fiscal, algo para proteger el patrimonio familiar. No confío en eso, dijo mi madre. No confío en nada de lo que dice últimamente. Me entregó una carta amarillenta, escrita por nuestro padre 6 meses antes de morir. En ella expresaba preocupación por los gastos de Camila, por su manera de manejar el dinero. Y pedía, con letra firme, que la casa quedara a mi nombre. Camila dice que es falsa, agregó mi madre. Su abogado, el señor Beltrán, es amigo cercano de ella desde hace años. Llamé al señor Beltrán esa misma noche. Su tono fue cortante desde el primer segundo. Su padre dejó un testamento claro, Valeria. Camila es la albacea. No puedo discutir esto contigo por temas de privacidad. Colgó antes de que pudiera responder. Sentada en el estudio de mi padre, decidí buscar respuestas por mi cuenta. No quería llamar al contacto bancario de Diego, no todavía, no confiaba del todo en sus intenciones. En un cajón encontré un cuaderno viejo de contabilidad, con anotaciones manuscritas. Ahí estaban los números. Transferencias hacia el fideicomiso La que Vieu. Pero la letra no era de mi padre. Era de mi madre. La confronté de inmediato, con el cuaderno abierto entre nosotras. Ella se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Abrí esa cuenta como ahorro secreto para el futuro de Camila, confesó entre lágrimas. Tu padre lo descubrió y amenazó con el divorcio. Llevo 10 años ocultándolo. No te lo dije porque me daba vergüenza. Sentí una mezcla extraña de solidaridad y traición. Mi madre no era el monstruo de esta historia, pero tampoco era inocente. Había construido un secreto entero a mis espaldas, protegiendo a la hija equivocada durante una década. Volví al cuaderno mientras mi madre lloraba en el sofá. Pasé las páginas despacio, buscando algo más, algo que explicara la magnitud real de lo que estaba descubriendo esa noche. Entonces lo vi. Una transferencia distinta, separada de las demás. El mismo mes en que murió mi padre, una suma considerable dirigida a un tal doctor Martín. Un pago a una clínica privada. El nombre me sonaba vagamente. Un colega antiguo de mi padre, de otro estado, mencionado alguna vez en conversaciones familiares que yo apenas recordaba. Junto a la anotación, 3 palabras escritas con la letra firme de mi padre, distinta a la de mi madre. Mintió otra vez. No decía tratamiento. No decía nada sobre una enfermedad. Decía mintió otra vez, como si mi padre hubiera descubierto algo que ya sospechaba desde antes, algo que se repetía, un patrón que llevaba tiempo observando en silencio. Mi madre dejó de llorar de golpe cuando vio la expresión en mi rostro. ¿Qué encontraste?, preguntó, con la voz quebrada por el miedo. No respondí de inmediato. Mis manos sostenían el cuaderno abierto en esa página, mientras mi mente intentaba unir las piezas de algo mucho más grande de lo que había imaginado al entrar por esa puerta hacía apenas una hora. Mi madre me arrebató el cuaderno de las manos, buscando la página con desesperación, como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que yo acababa de leer. Cuando encontró la anotación, se quedó paralizada. Tu padre nunca me contó qué significaba eso, susurró. Solo dejó de hablarme del tema después de escribirlo. Decidí llamar al doctor Martín esa misma noche, sin importar la hora. Encontré su número en una vieja libreta de contactos de mi padre, guardada en el fondo de un cajón del estudio. Contestó el tercer timbre, con voz somnolienta pero alerta en cuanto mencioné mi apellido. Su padre me llamó semanas antes de morir,
dijo el doctor, ya despierto por completo. Quería que revisara unos expedientes médicos antiguos. Estaba furioso. Le pregunté de qué expedientes hablaba. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que el doctor Martín continuara, eligiendo sus palabras con cuidado. Su hermana Camila nunca tuvo la enfermedad que decía tener a los 12 años, dijo finalmente. Fabricó los síntomas. Falsificó resultados de laboratorio. Convenció a sus padres y a un médico fuera del estado de que padecía un trastorno sanguíneo poco común. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir, como si necesitara escucharlo 2 veces para que fuera real. El tratamiento que recibió fue placebo y terapia psicológica, continuó el doctor. Sus padres nunca lo supieron con certeza en ese momento. Confiaron en el diagnóstico. Pero su padre empezó a sospechar años después, y me contactó para confirmar sus dudas. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi madre me observaba desde el sofá, esperando una explicación que yo apenas podía articular en voz alta. Camila nunca estuvo enferma, dije finalmente. Lo inventó todo. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro esa noche. Mi madre no lloró esta vez. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como si estuviera reconstruyendo 30 años de recuerdos bajo una luz completamente nueva. Subí al ático buscando la caja etiquetada como Impuestos 2004, siguiendo una corazonada que no podía explicar del todo. Adentro no había formularios fiscales. Había expedientes médicos completos, cartas, notas manuscritas de mi padre documentando cada sospecha que había acumulado en silencio durante años. Todo empezaba a tener sentido de una manera dolorosa. El favoritismo nunca fue solo cariño desmedido. Fue pánico. Nuestros padres vivieron aterrorizados durante años, creyendo que podían perder a Camila en cualquier momento, y compensaron ese miedo dándole todo, disculpando todo, ignorando todo lo demás. Ignorándome a mí. Entre los papeles encontré un documento distinto, más reciente. Un formulario de consentimiento para un ensayo clínico experimental, firmado por mi madre. La fecha correspondía a solo 2 semanas antes de la muerte de mi padre. Pero había otra firma junto a la de mi madre, en el espacio reservado para el paciente adulto. La firma de Camila. Un ensayo clínico costoso, experimental, completamente innecesario porque la supuesta enfermedad nunca existió realmente. El dinero provenía en parte del fideicomiso Lakeview, el mismo que mi madre había abierto años atrás como ahorro secreto. Camila había convertido su propia mentira infantil en una fuente permanente de manipulación durante toda su vida adulta. No era crueldad simple lo que motivaba sus acciones. Era una necesidad enferma de seguir siendo el centro absoluto del universo familiar, cueste lo que cueste, a costa de quien fuera necesario. Sentí que algo se rompía dentro de mí, distinto a la humillación de la boda, distinto a la traición de mi madre. Esto era más profundo. Yo no había sido simplemente la hermana descuidada. Había sido descuidada precisamente porque era la sana, la que no representaba ningún riesgo, la póliza de seguro que nadie necesitó reclamar jamás. Bajé del ático con la caja entre los brazos, decidida a llamar a Diego esa misma noche. Mi voz sonó distinta cuando marqué su número, más firme, despojada del miedo que había sentido horas antes en el estacionamiento. Diego, contesté cuando descolgó. Estoy dentro. Sé más de lo que sabía antes. Pero tienes que decirme quién eres realmente. Sin más mentiras. Hubo una pausa larga antes de que Diego respondiera. Nos vemos mañana en el restaurante de la Avenida Juárez, dijo finalmente. Hay algo que necesitas ver con tus propios ojos. Al día siguiente llegué puntual. Diego ya estaba sentado en una mesa del fondo, con un sobrecerrado frente a él. En cuanto me senté, lo abrió y deslizó una fotografía sobre la mesa. No soy solo un contador forense contratado por la Junta, dijo. Soy parte de la Junta. Mi familia posee el 30% de las acciones de la empresa. Mientras investigaba las finanzas de Camila, encontró algo que no esperaba. Pagos constantes hacia una empresa fantasma en las Islas Caimán.
La fotografía mostraba un pasaporte falsificado. El rostro de Camila, pero un nombre completamente distinto debajo. El nombre bajo la fotografía no era el mío, como yo esperaba. Era el apellido de soltera de mi propia madre. Me quedé mirando el pasaporte falso sin poder respirar. El apellido de soltera de mi madre, impreso bajo el rostro de mi hermana, en un documento diseñado para cruzar fronteras sin dejar rastro. ¿Por qué el apellido de mamá?, pregunté finalmente, con la voz apenas audible. Diego se inclinó hacia adelante. Porque nadie lo vincularía contigo directamente en una primera revisión, dijo. Pero cualquier investigador forense encontraría la conexión familiar en minutos. Camila no construyó esto para escapar limpiamente. Lo construyó para dejar un rastro que apuntara hacia tu madre y hacia ti al mismo tiempo. Le pregunté qué sentido tenía eso. Diego sacó otra carpeta de su portafolio, esta vez con documentos legales. Camila presentó una petición judicial hace 3 semanas, dijo. Solicita que te declaren incapaz de manejar tus propios asuntos financieros, citando estrés emocional severo. Usó tu caída en la boda como evidencia principal. Sentí que la sangre se me helaba. Todo el episodio de la silla, la humillación frente a 200 personas, no había sido solo crueldad gratuita. Había sido evidencia, cuidadosamente fabricada para un tribunal. Diego continuó rastreando la empresa fantasma junto conmigo durante los días siguientes. El dinero llevaba de vuelta al fideicomiso Laquepieu, la misma cuenta que mi madre había abierto años atrás. Pero al revisar los movimientos recientes, algo no encajaba con lo que yo esperaba encontrar. Los pagos más grandes de los últimos 3 años no financiaban ningún viaje ni ninguna cuenta en el extranjero. Financiaban a un investigador privado. Diego me mostró los recibos, fecha por fecha. Durante 3 años, Camila había pagado a un hombre para vigilarme. Mis estados de cuenta bancarios. Mis expedientes médicos. Mis solicitudes de empleo. Todo pasaba primero por las manos de ese investigador antes de llegar, si es que llegaba, a las mías. No quería mi vida, dije en voz alta, entendiendo la magnitud completa por primera vez. Quería saber todo sobre mi vida para poder arruinarla antes de que yo diera cualquier paso independiente. Diego asintió lentamente. Cada trabajo que solicitaste y no conseguiste, dijo. Cada préstamo que te negaron sin explicación clara. No fue mala suerte, Valeria. Fue sabotaje sistemático, planeado con años de anticipación. Regresamos a la caja fuerte que Diego había mencionado la noche de la boda. Dentro encontramos copias de documentos bancarios antiguos, entre ellos un formulario de consentimiento médico menor. Firmado por mí 3 años atrás para autorizar un procedimiento sencillo de mi madre. Diego comparó esa firma con la firma en el reclamo de la póliza de seguro de vida de mi padre, una póliza que yo ni siquiera sabía que existía. Coincidían exactamente. Camila nunca falsificó tu firma, dijo Diego, con una mezcla extraña de asombro y horror en la voz. Esperó a que tú misma dejaras una muestra utilizable, y luego la usó. Entendí entonces algo que me heló hasta los huesos. La silla en la boda no había sido un impulso de crueldad espontánea. Había sido la prueba final, el último ensayo público para confirmar que yo seguiría reaccionando exactamente como Camila necesitaba, congelándome, guardando silencio. Sin denunciar nunca nada frente a nadie. Todo lo que creí saber sobre la sofisticación de mi hermana en las últimas semanas se reorganizó en mi mente bajo una luz completamente distinta. No era solo manipulación emocional. Era ingeniería de comportamiento, calculada con precisión durante años. Mi teléfono sonó esa misma tarde. Era el señor Beltrán, el abogado de la familia, con un tono de voz distinto al de nuestra última conversación. Más nervioso. Hay una complicación, dijo sin preámbulos. La póliza de vida de su padre ya fue reclamada. Un apoderado presentó la solicitud hace 3 semanas. Firmada por una tal V. Ríos, con una firma verificada por su hermana Camila. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Ella ya intentó acceder a la póliza, continuó Beltrán.
va un paso adelante de todos nosotros. La línea se cortó abruptamente antes de que pudiera hacer una sola pregunta más. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando a Diego al otro lado de la mesa, mientras las paredes de todo lo que creía entender sobre esta historia parecían cerrarse a mi alrededor. Más rápido de lo que yo podía procesar. No colgué el teléfono de inmediato. Me quedé sentada, escuchando el silencio que había dejado la voz del señor Beltrán, hasta que Diego finalmente me quitó el aparato de las manos con suavidad. «Vamos a organizar todo esto», dijo. «Necesitamos un lugar donde nadie más pueda entrar». Esa misma noche montamos lo que terminamos llamando el cuarto de guerra, en la sala de la casa de mi infancia. Extendimos sobre la mesa cada documento reunido hasta entonces. El cuaderno de contabilidad. Los expedientes médicos falsos. Los recibos del investigador privado. La fotografía del pasaporte con el apellido de mi madre. Mi madre entró a la sala con algo entre las manos, una llave pequeña de metal dorado. «Tengo una segunda caja de seguridad», dijo. «A mi nombre. Nunca se la mencioné a nadie, ni siquiera a tu padre». Fuimos juntas al banco al día siguiente. El empleado nos condujo a la cámara de seguridad sin hacer preguntas. Mi madre abrió la caja con manos temblorosas, y adentro encontramos un solo documento, doblado con cuidado, protegido dentro de una funda plástica. Un segundo testamento. Fechado un día antes de la muerte de nuestro padre. Lo desdoblé sobre la mesa del banco, y mi madre se cubrió la boca con ambas manos al leer el contenido. El documento nombraba a Camila como heredera única de todo el patrimonio familiar, excluyéndome por completo. Pero lo que realmente me heló la sangre estaba al final, en la línea de firma del testigo. Mi propia letra. Mi propia firma. Yo nunca firmé ese documento, dije en voz alta, sintiendo como la habitación entera parecía inclinarse. Nunca lo había visto antes en mi vida. Diego examinó la firma con cuidado, comparándola con muestras auténticas mías que había reunido durante la investigación. «Es una falsificación excelente», dijo finalmente. «Alguien practicó tu firma durante meses, quizás años, hasta perfeccionarla». Entendí entonces que Camila no solo había robado documentos y vigilado mi vida. Había construido, pieza por pieza, una versión falsa de mí misma, lista para usarse en el momento exacto en que necesitara desacreditarme legalmente. Contactamos al perito calígrafo que Diego conocía de casos anteriores de la empresa. Tras examinar el documento durante 2 días completos, entregó un informe contundente. La firma presentaba inconsistencias microscópicas imposibles de detectar a simple vista, pero suficientes ante cualquier tribunal para probar la falsificación. Con el testamento falso, el cuaderno de contabilidad, los expedientes médicos fraudulentos y los recibos de vigilancia privada, finalmente teníamos algo sólido. Pero Diego insistió en que no bastaba con presentar todo ante un juez discretamente. «Necesitamos que el mundo lo vea al mismo tiempo», dijo. «Si esto se maneja solo en tribunales, ella tendrá tiempo de fabricar otra versión de la historia». Esa noche, sola en mi habitación, escribí una carta que nunca pensé enviar. Volqué en el papel 32 años de silencio acumulado, cada humillación pequeña que había aprendido a ignorar, cada vez que elegí no defenderme para mantener la paz familiar. Al terminar de escribir, sentí algo parecido al alivio. No la envié. La guardé en un cajón, entendiendo que esa carta nunca había sido realmente para Camila. Era para mí misma, la manera de dejar de escribir su versión de mi historia con mis propias manos. Descubrí algo más esa semana, revisando viejos correos electrónicos de la empresa que Diego había logrado recuperar. Camila planeaba organizar una gala en 2 semanas, para celebrar públicamente su ascenso como nueva directora ejecutiva. 200 invitados nuevamente. Inversionistas, familiares, periodistas de negocios. Diego y yo nos miramos al mismo tiempo, comprendiendo la oportunidad que representaba esa fecha. «Ahí», dije finalmente. «Lo hacemos ahí, frente a todos». Pasamos los días siguientes preparando cada detalle. Diego contactó discretamente a la policía, explicando la magnitud del fraude financiero documentado. Yo preparé una memoria USB con la grabación más importante de todas,
una que Diego había encontrado escondida entre los archivos personales de mi padre en la computadora de su antiguo despacho. Grabada apenas una semana antes de morir. La noche de la gala llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí de negro, sin joyas, sin adornos innecesarios. Guardé el sobresellado dentro de mi bolso, junto con la memoria USB envuelta en una pequeña nota escrita a mano. Diego me esperaba fuera del salón de eventos, vestido de traje oscuro, con la mirada seria de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de desatarse. ¿Estás lista?, preguntó, sin necesidad de agregar más palabras. Entramos juntos al salón iluminado, donde Camila recibía a sus invitados como la reina indiscutible de la noche. Sin sospechar todavía que la mujer que caminaba hacia ella con paso firme llevaba en su bolso la evidencia exacta de todo lo que había construido para destruirla. El salón brillaba con luces doradas y copas de champán que circulaban entre los invitados como si la noche perteneciera solo a Camila. La vi en el centro, recibiendo felicitaciones, riendo con esa risa perfecta que había perfeccionado durante años frente a espejos y cámaras. Caminé directo hacia su mesa mientras servían el champán. No busqué un micrófono. No necesitaba un escenario prestado para decir lo que tenía que decir. Coloqué el sobresellado justo frente a ella, sobre el mantel blanco, y me senté en la silla vacía a su lado sin decir una palabra. Camila miró el sobre, luego a mí, con una sonrisa que empezaba a desdibujarse en las esquinas. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de mantener el tono ligero frente a los invitados cercanos que ya empezaban a notar la tensión. Ábrelo tú, o lo abro yo, dije finalmente. De cualquier forma, el salón escuchará la misma voz. Ella tomó el sobre con dedos que apenas disimulaban el temblor. Adentro encontró la memoria USB y la nota escrita a mano. La leyó en silencio, y algo cambió en su rostro, una sombra de duda que jamás había visto en ella antes. Pensando que podía controlar la situación, Camila se levantó y pidió al técnico de sonido que conectara el dispositivo al sistema del salón, anunciando con falsa confianza que compartiría un mensaje especial de nuestro padre en su honor. Los invitados aplaudieron, sin saber lo que realmente estaban a punto de escuchar. La grabación comenzó. La voz de mi padre llenó el salón entero, clara, calmada, grabada apenas una semana antes de morir. Si algún día impugnas este testamento, Camila, quiero que todos sepan la verdad, decía la voz. Las transferencias del fideicomiso la que Vieu hacia la investigación privada sobre tu hermana. Los expedientes médicos falsificados desde que tenías 12 años. Y si algo me pasa antes de corregir esto legalmente, quiero que el patrimonio residual pase directamente a Valeria. El salón no estalló en gritos. Se quedó completamente en silencio, un silencio absoluto que pesaba más que cualquier grito posible. Camila se quedó paralizada junto al equipo de sonido, con el rostro perdiendo color segundo a segundo. Los invitados la miraban ahora con una expresión completamente distinta a la de minutos antes. El abogado de la empresa, sentado en una mesa cercana, se levantó lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de escucharse frente a inversionistas, periodistas y familiares al mismo tiempo. La voz de mi padre continuó unos segundos más, mencionando específicamente cada pago sospechoso, cada fecha, cada monto desviado hacia la vigilancia privada de mi vida durante 3 años consecutivos. Era imposible negar lo que se estaba escuchando. Era su propia voz, documentando su propia sospecha con una precisión que no dejaba espacio para dudas. Diego permanecía a mi lado, grabando discretamente toda la escena en su teléfono, asegurando evidencia legal adicional del momento exacto en que la verdad salió a la luz frente a testigos que ya no podrían negar haberla escuchado. Camila finalmente reaccionó, pero no con la furia que yo había imaginado durante semanas de preparación. Su voz salió baja, controlada, dirigida solo a mí en medio del silencio general. Mamá ya lo sabía, dijo, mirándome fijamente. Pregúntale por la llave del ático. Antes de que pudiera procesar completamente esas palabras, las puertas del salón se abrieron. Diego había coordinado con anticipación la llegada de la policía, alertada semanas atrás sobre el fraude financiero documentado en los archivos de la empresa. 2 oficiales avanzaron entre las mesas,
directo hacia donde Camila permanecía inmóvil junto al equipo de sonido todavía encendido. Su abogado intentó intervenir, hablando rápido, pero los oficiales ya tenían la orden correspondiente, respaldada por meses de documentación reunida entre Diego y yo. Colocaron las esposas mientras los invitados observaban en silencio absoluto. Algunos con teléfonos grabando discretamente la escena que probablemente aparecería en las noticias financieras al día siguiente. No sentí el triunfo que había imaginado durante tantas noches sin dormir. Sentí un vacío extraño, una mezcla de alivio y tristeza que no supe nombrar en ese momento exacto. Miré hacia mi madre, sentada al fondo del salón, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Ella también había escuchado las palabras de Camila sobre la llave del ático, y su expresión me confirmó que había algo más, algo que todavía no habíamos descubierto completamente. Guardado en algún rincón de esa casa que yo creía conocer por completo. Los oficiales sacaron a Camila del salón mientras los flashes de los teléfonos capturaban cada segundo. Caminé detrás de ella, no para presumir victoria, sino porque necesitaba ver el final con mis propios ojos. Afuera, los medios de negocio ya esperaban, alertados por alguien entre los invitados. No hablé con ninguno. Subí a mi auto y dejé que la noche se cerrara detrás de mí. El proceso judicial duró 7 meses. Yo no fui la fiscal, ni la acusadora principal. Fui testigo. Conté la verdad, una y otra vez, ante distintos jueces y abogados, mientras la defensa de Camila intentaba presentarme como una hermana resentida. Pero el cuaderno de contabilidad, los expedientes médicos falsificados, los recibos de vigilancia privada y la grabación de mi padre formaban una evidencia que ningún abogado pudo desmontar. En la última audiencia, Camila rompió su silencio sin que nadie se lo pidiera. No miró hacia mí cuando habló. Miró al juez, con la voz plana, agotada. Estoy cansada de actuar, dijo. Lo hice todo. El fideicomiso, los expedientes falsos, la vigilancia, el testamento falsificado. Ya no puedo seguir sosteniendo esta versión de mí misma. La sentencia llegó semanas después. 10 años de prisión por fraude financiero, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos familiares. La orden incluyó restitución completa a la empresa y al fideicomiso Laquevieu, incluyendo cada peso desviado hacia el investigador privado que había vigilado mi vida durante 3 años. El fideicomiso quedó disuelto por completo, y lo que restaba de su patrimonio revirtió a la familia. La escritura de la casa regresó legalmente a mi madre apenas 2 semanas después, una vez que el tribunal anuló el poder notarial que Camila había obtenido mediante engaño. Mi madre lloró esa tarde, no de tristeza esta vez, sino de un alivio que llevaba años sin sentir bajo su propio techo. Antes de que trasladaran a Camila al centro penitenciario, pedí verla una última vez. La sala de visitas era pequeña, gris, sin ninguna elegancia que la protegiera esta vez. Se veía distinta, sin maquillaje, sin la seguridad que siempre proyectaba en público. Solo una mujer cansada, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. Intentó disculparse. Empezó a hablar, y yo levanté la mano para detenerla antes de que continuara. No necesito tu disculpa, dije. Necesito que entiendas lo que hiciste. No solo a mí. A ti misma. Ella bajó la mirada. Solo quería que me amaran, susurró. Tenía tanto miedo de que me olvidaran, que me aseguré de que nadie me olvidara jamás. Me quedaste guardando esas palabras mientras salía de la sala, sin decir nada más. No había nada más que decir en ese momento. Fuera del centro penitenciario, mi madre esperaba en el estacionamiento. Subimos juntas al auto, en silencio, y manejamos de regreso a la casa donde crecí. Entramos y nos quedamos paradas frente a la repisa de fotografías familiares en la sala, la misma sala donde meses atrás habíamos descubierto todo lo que Camila había construido a nuestras espaldas. Puse mi brazo alrededor de los hombros de mi madre. No le dije que la perdonaba. Todavía no estaba lista para esas palabras, y ella lo entendió sin necesidad de explicaciones. Hagamos memorias nuevas, dije finalmente. Ya tenemos suficientes viejas para llenar un libro entero. Mi madre sonrió entre lágrimas, apretando mi mano.
No estábamos bien todavía. Pero estábamos vivas, y por primera vez en mucho tiempo, libres del peso que Camila había cargado sobre toda la familia durante años. Con el tiempo entendí algo que quiero dejarles antes de terminar esta historia. El silencio que guardamos para proteger la paz familiar casi siempre termina protegiendo a quien nos hace daño, nunca a nosotros mismos. Hoy, meses después de todo esto, sigo reconstruyendo mi vida junto a mi madre, lejos de la sombra que Camila proyectó durante 3 décadas. Diego y yo seguimos en contacto, aunque nuestra historia es otra que quizás algún día les cuente. Si esta historia tocó tu alma, escribe la palabra justicia en los comentarios y cuéntanos si conoces a alguien que haya vivido algo parecido. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.